Corea del Sur es visto hoy como un país muy desarrollado y rico, siendo una de las economías más grandes del mundo. Pero el país empezó siendo una economía pobre y prácticamente irrelevante para el mundo, hasta que, en 1960, empezó a concebir altas tasas de crecimiento económico, llegando a considerarse como uno de los 4 tigres asiáticos, países de la región que experimentaban el mismo despegue, y al milagroso evento como el milagro del río Han. Pero la duda que surge es el cómo, y por qué ocurrió este evento. Es así que en este vídeo hablaré sobre ello, las causas y el papel del Estado en el desarrollo. Empecemos. Para empezar, quisiera dar un poco del contexto histórico en el que Corea del Sur pasaba en esos momentos, ya que es importante saber el comienzo. Por más increíble que suene, Corea del Sur era uno de los países más pobres del mundo, tan pobre que hasta se podía comparar con los países más pobres del continente africano para su época. Era tan pobre, que incluso Corea del Norte, estaba un poco más industrializado debido al impulso dado por el Estado imperial japonés, y, luego, por la ayuda soviética, después de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, Corea del Sur quedó aún más pobre por la Guerra de Corea, una guerra que duró desde 1950 hasta 1953, librada contra Corea del Norte. Si ya de por sí era pobre por los estragos de la Segunda Guerra Mundial, imagínense después. Pero a los surcoreanos no les bastó con simplemente quejarse y decir que los japoneses se llevaron todo el oro, o los recursos del país, o lo que sea, así que se pusieron manos a la obra y comenzaron implementando una política de industrialización por sustitución de importaciones que, en principio, no ayudó en mucho, porque el gobierno de Syngman Rhee resultó ser corrupto, y solo se impulsó el llamado capitalismo de amiguetes, o, como algunos le dicen en México, el capitalismo de cuates, donde las grandes empresas nacionales sobornaban a los políticos para conseguir favores y concesiones. Tras esta situación, al país no le quedó otra opción que hacer borrón y cuenta nueva. ¿Y cómo se logró esto? Fácil. Después de la caída de los gobiernos de Rhee y Chang-myon, el general Park Chung-hee tomó el poder con un golpe de estado en 1961 y, con un régimen de puño de hierro, comenzó un proceso de industrialización. Para ello, el gobierno comenzó una serie de fuertes políticas intervencionistas como los planes quinquenales, sí, exacto, esos que típicamente se usan en economías socialistas, pero siguiendo el marco de la economía de mercado, además de orientar la economía a la exportación, y controlar el crédito. Para dirigir el crecimiento conforme a los planes del gobierno, se creó la Junta de Planificación Económica, también conocida como EPB, por sus siglas en inglés. Por si fuera poco, para controlar el crédito, el Estado no solo reguló la banca por medio de las regulaciones a los bancos privados, sino que nacionalizaron los bancos comerciales, y reorganizaron todo el sistema bancario, todo con el objetivo de otorgar préstamos a bajo interés, y financiar a las empresas de sectores estratégicos, al mismo tiempo que creaba otras instituciones públicas para cumplir los planes de la Junta de Planificación Económica. Sin embargo, aunque la administración de Syngman Rhee fue catalogada como corrupta por su mala gestión, que la tenía, su gobierno implementó una política que apoyó la industrialización redistribuyendo tierras. La reforma agraria. Lo que se hizo fue que el gobierno adquiría tierras de los terratenientes a precios obligatorios, y más bajos que los asignados por el mercado, y limitar las propiedades a solo 3 hectáreas, para venderlos a pequeños agricultores, de los cuales varios se convirtieron en emprendedores. Esta política resultó exitosa, aumentando la productividad del sector agrícola y contribuyendo a mantener estable el nivel de precios. A su vez, el Estado invirtió en la creación de algunas empresas de producción de cemento, refinerías, hierro y acero, así como también dichos recursos fueron invertidos en la creación de las primeras empresas públicas, tales como POSCO, uno de los mayores productores de acero a nivel mundial, y muy importante para la industria automovilística y de los astilleros navales surcoreanos. Regresando a la época del milagro económico, en 1962, comenzó el primer plan quinquenal para construir una base industrial fuerte, que permitiera el desarrollo de la energía eléctrica, transporte, comunicaciones, infraestructura, e instalaciones manufactureras clave, como el cemento, fertilizantes químicos, fibras sintéticas, etc.
También se fomentaron a las industrias ligeras, como la textil, calzado, confección, y productos alimenticios procesados a exportar, manteniendo devaluada la moneda nacional, el won, e incluyéndose metas de cuotas mínimas obligatorias para exportar. Para el segundo plan quinquenal, se hizo más hincapié en la inversión intensiva en capital en varias industrias, como la química, maquinaria, hierro y acero, etc. El gobierno también priorizó la adquisición de habilidades técnicas con el establecimiento estatal de centros, como el Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología, en 1966, y ampliándose la educación técnica mediante el aumento del número de escuelas secundarias vocacionales y técnicas, y se alentó a los estudiantes a estudiar en el extranjero. Pero el desarrollo de Corea estaba muy ligado con Estados Unidos y Japón. Por un lado, Estados Unidos absorbió la mayoría de exportaciones coreanas, y, por el otro, Japón le sirvió como referente a los productos de Corea al tener que copiárselos de ellos, pero más baratos, rápidos, y de menor calidad. Aquí concluye la década de los 60, pero no fue toda la historia. En 1972, el Estado implementó el tercer plan quinquenal, también conocido como el Impulso a la Industria Química Pesada, o, por sus siglas en inglés, HCI, el cual estuvo enfocado en la industria pesada, principalmente en el acero, la petroquímica, automóviles, máquinas herramienta, construcción naval y electrónica. Para ello, se continuaron las políticas proteccionistas, pero ahora más fuertes que antes, llegándose a prohibir la inversión extranjera directa en algunos casos. Con el pleno uso del poder dictatorial, y con un régimen aún más autoritario, declarando la ley marcial, Park Chung-hee concentró el desarrollo de 6 sectores clave en 5 ciudades. Yeosu, Suncheon, para la petroquímica. Changwon, para la construcción de máquinas. Pohang, para acero. Okpo, para la construcción naval. Y el complejo Gumi, para electrónica. Hago especial énfasis en lo autoritario que era el gobierno, para desmontar ese mito que luego se repite, que dice que la democracia es importantísima en el desarrollo económico. Pero bueno, continuemos con la historia. A excepción de la industria petroquímica, el plan fue exitoso, sobre todo en las industrias del acero y la construcción naval. La empresa pública POSCO operaba el complejo siderúrgico más grande del mundo, y lideraba otra industria surcoreana exitosa, la siderúrgica. El país también se convirtió en el segundo constructor naval del mundo. El gobierno de Park, al principio, se encargó de perseguir a los empresarios que se habían confabulado con el gobierno de Ri, aunque luego decidió apoyar a varios de ellos. Las empresas privadas surcoreanas, que eran grandes conglomerados industriales, eran conocidos como los chaebols, los cuales estaban protegidos de la competencia extranjera, hasta madurar con altos aranceles y subvenciones. Los chaebols trabajaron estrechamente con el gobierno de Park, y este los estuvo monitoreando y subvencionando constantemente, para asegurar la productividad y eficiencia, y evitar que las subvenciones se utilicen de forma contraproducente. Sin embargo, estos conglomerados se volvieron en gigantes oligopolios, haciendo que las actividades económicamente rentables se concentren en manos de pocas empresas. A pesar de haber fluctuaciones en el éxito de los chaebols, varias de ellas prosperaron hasta convertirse en marcas de talla mundial. Por ejemplo, Samsung, fundada por Lee Byung-chul, se diversificó al principio en áreas como el procesamiento de alimentos, textiles, seguros, valores y venta minorista. Más tarde, se especializó en la industria electrónica, construcción y construcción naval. Sangyeong, otro chaebol antiguo, comenzó siendo un fabricante de textiles que, más tarde, se expandió en el comercio, la construcción y automóviles. Hyundai, fundada por Chung Yeo-hyun, fue uno de los más exitosos chaebols, expandiéndose en la fabricación de automóviles, construcción naval y electrónica, en respuesta a la iniciativa del tercer plan quinquenal, y siendo el mayor de todos a principios de 1980. Otros 2 más, son el Yi y Daewoo. El primero era un fabricante de pastas de dientes, pero que después se trasladó en productos químicos, electrónicos, electrodomésticos y telecomunicaciones. Mientras que el segundo fue un importante chaebol que transformó 2 empresas fallidas, Shinjin y el astillero Okpo, en importantes fabricantes de automóviles y barcos. Pero, después de la crisis financiera asiática de 1997, la empresa se declaró en quiebra.
Luego, con el asesinato del general Park Chung-hee, Chun Doo-hwan asumió la presidencia. Durante este periodo, las exportaciones se diversificaron hacia bienes de tecnología media y alta, y la industria se volvió más intensiva en capital. No obstante, el periodo sufrió de inestabilidad, que impidió la continuación del proteccionismo. Además, las empresas nacionales ya se habían vuelto más competitivas como para enfrentarse a la competencia extranjera. Fue así que el país se dirigió a una moderada apertura comercial y financiera hacia el exterior. Se buscó controlar la inflación, reformar el sistema financiero, reajustar la burocracia, racionalizar la administración fiscal, abrir el mercado, entre otras medidas liberalizadoras. En 1990, se comenzó una privatización a gran escala de empresas públicas. Pero, aún así, el gobierno continuó apoyando proyectos nacionales vinculados con la investigación y desarrollo en tecnologías de vanguardia. La liberalización solo se concentró en artículos que tenían la suficiente capacidad de competir y de exportar. Al mismo tiempo, el país se abrió a la democracia, y se levantó la mayor parte de censura y controles a la sociedad. La era de los gobiernos de mano dura había terminado. Para darle el golpe de gracia al intervencionismo, con el cual el país se industrializó, se creó el Ministerio de Economía y Finanzas, en 1994, fusionando la Junta de Planificación Económica, con el Ministerio de Finanzas. También el Fondo Monetario Internacional le exigió al gobierno de Corea conceder independencia al Banco Central, para restringir la financiación del desarrollo. Para el siglo XXI, el país inició una política comercial abierta, que negociaba acuerdos de libre comercio con varios países, lo que también les ayudó para aumentar sus exportaciones en busca de más mercados. Y esta ha sido la historia del éxito económico surcoreano, que demuestra que la intervención del Estado fue exitosa, e importante para impulsar el desarrollo del país. En la descripción dejaré las fuentes y referencias, en las cuales basé esta investigación. Por mi parte, esto es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado, y hayan aprendido algo nuevo. Si es así, recuerden suscribirse, y darle me gusta. Nos vemos en el siguiente vídeo.